del libro Palabras del Corazón del Espíritu Mei Mei, Medium Chico Xavier. Se llama libro de mensaje íntimamente y dice así: te enterneces con la historia de los personajes infelices en los romances, o sea, en las novelas que la televisión presenta. Te sensibilizas con la situación de las víctimas del drama social en los noticieros de la prensa. Entre tanto, anota por ti mismo las actitudes de las personas que te comparten lo cotidiano. Casi siempre son duramente analizadas por tu sentido de observación, mientras que tus gestos son detallados en profundidad por las criaturas de las cuales dependes o por las que sientes afecto. Eso nos induce a pedirte misericordia en casa y en el grupo de trabajo al que te vinculas. Ahí, en esos reductos estrechos de acción, es que se encuentran los maridos problemas y las esposas enigmas, los hijos en rebeldía y los padres enceguecidos en la intolerancia, los parientes adversarios y los compañeros antagónicos, junto a los cuales en la tierra somos examinados por la vida, en cuanto a los valores espirituales que ya hayamos conquistado en la escuela de la experiencia. La familia y el núcleo de afinidades son los recursos de la senda evolutiva, en que todas las criaturas humanas son convocadas a los exámenes precisos, cuyos resultados le barran o abren las puertas de la espiritualidad superior. Sea cual sea la cuestión que te aflige el mundo interior, deja que la comprensión te ampare las manifestaciones personales y auxilia a los que aún no te pueden auxiliar. No siempre conseguirás besar la mano que te hiere, pero en cualquier momento dispones de la posibilidad de ofrecerle la bendición de la tolerancia. Paciencia y amor son los medicamentos del alma, capaces de curar cualquier relación enfermiza. Adversarios y compromisos de existencias pasadas vuelven a nosotros matemáticamente en las áreas de la reencarnación para que le convirtamos la aversión en simpatía y el débito en rescate. Nunca te olvides, te será siempre fácil enseñar el camino de la luz a los compañeros que desconoces. No obstante, en la vida particular, cada corazón es invitado a encender la luz del camino en sí mismo, a fin de que seamos viajeros desviados en la jornada de elevación. Extiende tu propia alma en la dádiva que hicieres. Extiende tu propia alma en la dádiva que hicieres. Bueno, contundente este mensaje. Y es verdad, nosotros, a quien no lo conmueve una película, a quien no lo conmueve una serie, una novela, que a veces no quisiéramos ni siquiera que se terminara porque estamos complacidos con esos dramas que vemos en esas películas y en esas series y en esas novelas, pero en nuestra vida personal hay también unos dramas que también quedan grabados, como quedan grabadas todas nuestras actuaciones, hasta nuestros pensamientos quedan grabados. Y es por eso que aquí en nuestros hogares, dentro de estas cuatro paredes, también tenemos que actuar acorde con todas las leyes espirituales, porque nada pasa desapercibido para la espiritualidad superior. Entonces, y hemos sido convocados a esos hogares, a estos hogares, a nuestros hogares, hemos sido convocados pues a dar nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor disposición en el bien. Entonces, por más difíciles, por más amargas que sean las situaciones que vivamos en él, pues tenemos que dar definitivamente nuestro mejor esfuerzo, aplicar estas leyes, la tolerancia que nos recomienda acá Mei Mei, y porque no es por el azar. Dice ella que matemáticamente
regresan a nosotras todas nuestras acciones del pasado por medio de la reencarnación. Esos seres a los que de pronto posiblemente hoy no nos hagan la vida fácil o nos las hagan más difícil, están matemáticamente regresando, retornando a nuestro lado, seguramente por alguna acción o por alguna omisión nuestra del pasado. Entonces, siempre hay tiempo para dar lo mejor de nosotros mismos, acoger a esos seres, tolerarlos y bendecirlos y dar por lo menos de nuestra parte el mejor esfuerzo para que las situaciones se den, para que las relaciones se den, sean amistosas, sean amigables y bueno, en vez de sean escalones del daño donde podamos nosotros ascender nuestro camino del progreso. Muy bien, entonces le damos la bienvenida ahora sí a todos formalmente. Vamos a quitarle aquí el micrófono, solamente tendrá micrófono la conferencista y yo que estoy pues aquí en este control. La doctora Milagros Ganen es hoy la dueña de la palabra, de la instrucción. El tema se llama La Ley de la Conservación, del Libro de los Espíritus. Recordemos que estamos estudiando capítulo por capítulo el Evangelio y capítulo por capítulo las leyes morales del Libro de los Espíritus. Entonces hoy toca la ley de conservación, pero antes de cualquier reunión espírita vamos a hacer una oración, una elevación de pensamiento. Le pedimos a ese plano superior que siempre está a nuestro lado, de la mano de nuestros guías espirituales que siempre están a nuestro lado, pero que ahora que nos reunimos dos o más en nombre de Jesús, les pedimos a ellos pues que nos acompañen aún más, a esos trabajadores que también han sido citados, que queremos que permanezcan con nosotros, especialmente el guía espiritual y el guía espírita, el guía personal y el guía que se le ha asignado en el movimiento espírita a nuestra hermana Milagro Ganen, para que ella pueda tener esa fluidez verbal que necesita y nosotros que tengamos también la comprensión de estas enseñanzas. Gracias y que así sea. Así Milagro, sea. La palabra es tuya. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con la revisión que estamos haciendo, vamos hoy con la ley de la conservación. Entonces, con la pregunta 702, iniciamos con la pregunta 702. El instinto de conservación. Pregunta Kardec, ¿el instinto de conservación es una ley natural? Al cual responde, sin duda, ha sido dada a todos los seres vivientes, cualquiera que sea su grado de inteligencia. En los unos es puramente maquinal y en los otros es racional. Cuando se refiere aquí a los seres vivientes, no solamente, no hablamos de los seres humanos, sino todos los seres vivientes de la naturaleza, incluyen los animales, todo, las plantas, todo. Por eso es que lo dice, por eso es que se refiere a que uno lo hacen de forma maquinal y de otro puramente racional, sin importar el grado de inteligencia que tengamos o que tengan. La pregunta 703, ¿con qué objeto ha dado Dios a todos los seres vivientes el instinto de conservación? Responde, porque todos deben concurrir a las miras de la providencia. Y por esto Dios les ha dado la necesidad de vivir. Y además, la vida es necesaria para el perfeccionamiento de los seres que lo sienten instintivamente sin darse cuenta de ellos. Es lo que siempre hemos venido hablando, cuál ha sido nuestra misión venir a esta tierra, a este planeta, nosotros como seres humanos a perfeccionarnos y de esa manera regresar a Dios. Entonces, pues para nosotros vivir aquí y eso necesitamos sobrevivencia y por eso es que Dios nos
nos manda y nos manda todos los elementos para que nosotros podamos desarrollarnos. No corre la segunda pregunta. Bueno. La 704. Al dar Dios al hombre la necesidad de vivir, ¿le ha proporcionado siempre los medios? Sí. Si no lo encuentra es porque no los comprende. Dios no ha podido dar al hombre la necesidad de vivir sin proporcionarle los medios y por esto hace producir a la tierra lo que es necesario a todos sus habitantes, porque solo lo necesario es útil, lo superfluo nunca lo es. Entonces, pues aquí esto es una pregunta concreta y que da su explicación, de esto. Seguimos ahora con los medios de conservación. Pregunta 705. ¿Por qué la tierra no produce siempre lo bastante para proporcionar lo necesario al hombre? Responden los espíritus aquí. Es porque el hombre es ingrato, la descuida y sin embargo es una excelente madre. Con frecuencia también acusa a la naturaleza de lo que es efecto de la impericia o de su imprevisión. La tierra producirá siempre lo necesario. Si el hombre supiese contentarse con ello, si no basta todas las necesidades, es porque el hombre emplea en lo superfluo lo que pudiese darse a lo necesario. Entonces ellos colocan aquí un ejemplo del árabe en el desierto. Entonces dice que siempre encuentran cómo vivir porque solamente crea sus necesidades, las necesidades de que van de acuerdo, o sea, no se inventa nada más, ni se exige nada más. Pero cuando la mitad dice que siempre se encuentra con qué vivir, porque se crean necesidades ficticias, pero cuando la mitad de los productos se malbarata en satisfacer caprichos, debe admitirse al hombre de no encontrar nada al día siguiente. ¿Tiene razón para quejarse de encontrarse desprovisto cuando viene el tiempo de la escasez? En verdad os digo que no es la naturaleza la imprevisora, sino el hombre que no debe gobernarse. Entonces, es lo que, por lo menos lo que sucedió ahora en la pandemia, cuando estuvimos en la pandemia, que de pronto la gente empezó a comprar cosas que no eran necesarias. Ustedes veían en los noticieros de que la gente de pronto lo que más escaseó fue el papel higiénico. Entonces uno dice, bueno, o sea, el hombre siempre tiende a malgastar las cosas, lo mismo como sucede no solamente con lo que le ocurrió en la pandemia, sino por lo menos hacer mal uso de ella, por lo menos el hombre desvía el curso de los ríos. Mírenlo, las explotaciones mineras, lo que hacen con la naturaleza. Todo esto perjudica a la naturaleza. Después entonces vienen, es una secuencia de cosas que se van dando. Todo esto lleva a que hemos descuidado la tierra y entonces vienen las cosas escasas. Miren todos los problemas que han sucedido desde hace años venimos oyendo del efecto del niño, de la niña. Todo eso son ocasionados por el hombre. Entonces llega un momento de sequía, luego viene un invierno fuerte, y así vive sucediendo. Pero todo esto es consecuencia del mismo hombre que ha mal utilizado la naturaleza. Pregunta 706. ¿Los bienes de la tierra no se reducen más a los productos del suelo? El suelo es el origen primero de todo donde mandan todos los recursos, porque en definitiva estos no son más que una transformación de los productos del suelo. Y de aquí, por bienes de la tierra debe entenderse todo aquello que el hombre pueda gozar en este mundo. Entonces, cuando hablamos de esto, no solamente hablamos
de que solamente es la Tierra. Sabemos también de que la energía viene, por las represas, el uso del petróleo, todo esto lo emana la Tierra, los minerales preciosos, que todos son utilizados para el beneficio del hombre y para el desarrollo del hombre. Entonces, no solamente viene desde el suelo lo que es, sino todo esto hace parte de los bienes que nos provee la tierra. Bueno, vamos con la pregunta. Ahora vienen los medios de conservación. Pregunta 707. ¿Con qué frecuencia faltan a ciertos individuos los medios de subsistencia? Aún en medio de la abundancia que les rodea, ¿de qué deben quejarse? ¿A quién deben quejarse? Respuesta: del egoísmo de los hombres, que no siempre hacen lo que deben. Y luego, lo más frecuente, de ellos mismos: buscad y encontraréis. Estas palabras no quieren decir que basta mirar al suelo para encontrar lo que se desea, sino que se ha de buscar con ardor y perseverancia, no con molicie, que quiere decir conformidad con una manera de vivir, sin desanimarse ante los obstáculos que con mucha frecuencia no son más que medios de poner a prueba nuestra constancia, paciencia y firmeza. O sea, esto es el egoísmo del hombre, que, bueno, aquí nos pone en prueba lo que es la caridad, lo que sucede con muchos mendigos o con muchas personas que se han acostumbrado a siempre a vivir de la limosna, de la caridad de los otros, sin hacer un esfuerzo por buscar sus propios medios, sin luchar, sin nada. Entonces, y así se rodean y así piensan que siempre deben estar, y eso no está bien. O sea, aquí, por eso es que nos dicen que siempre debe estar en prueba nuestra constancia, paciencia, firmeza ante esto. Medios de conservación. Pregunta 708. Pregunta: ¿no hay posiciones en la que los medios de subsistencia no dependen en un modo de la voluntad del hombre y la privación de los más indispensables, necesarios y la fuerza de las cosas? Entonces, la respuesta es una prueba con frecuencia cruel que debe sufrir y a la cual sabía que estaría expuesto. Ok, espérate. Espera, un momento. No sé. Póngalo ya. Que debe sufrir 708. Entonces, es una prueba con frecuencia cruel que debe sufrir y a la cual sabía que estaría expuesto. Y su mérito consiste en someterse a la voluntad de Dios. Si su inteligencia no le ofrece medio alguno de salir del apuro, si debe morir, ha de resolverse sin murmurar, pensando que le ha llegado la hora de la verdadera libertad y que la desesperación del último momento puede hacerle perder el fruto de su resignación. Esto precisamente, hoy tuve la experiencia con un paciente joven de 26 años con un tumor cerebral y él, o sea, él está resignado a morirse, no quiere luchar por su vida, no quiere someterse a ningún tratamiento médico ni nada. O sea, él considera que ya eso está resignado y que esa es la voluntad de Dios y que no hay más nada que hacer y que él se... Entonces, esto me hizo con esta pregunta, pues dar este ejemplo de que es una cosa palpable de que hoy lo pude verificar, ¿no? Pregunta 709. Lo que en ciertas situaciones críticas se ha visto precisado a sacrificar. Espérate, que Espera un momentico, que es que acá no te sale bien, es por esto.
Bueno, en ciertas situaciones críticas se han visto precisaba sacrificar a sus semejantes para alimentarse con ellos. Ha cometido un crimen y siendo así es atenuado por la necesidad de vivir que se les da el instinto de conservación. Responde, ya he respondido diciendo que lo más meritorio es sufrir todas las pruebas de la vida con dolor y abnegación. ¿Existe un homicidio y un crimen de lesa naturaleza? Falta que debe ser doblemente castigada. O sea, esto no tiene, esto es una respuesta que no, ningún crimen justifica la sobrevivencia de algún ser humano de sacrificar a otro. Esto sí está bien claro. Pregunta 710. En los mundos donde está más depurada la organización, ¿tienen necesidad de alimentación los seres vivientes? Sí. Su alimentación está en relación con la naturaleza. Estos alimentos no serían bastante sustanciosos para vuestro estómago grosero. Lo mismo que ellos podrían dirigir los vuestros. O sea, esto está relacionado con, o sea, en otros mundos puede que la alimentación o que el instinto sea muy diferente a lo de nosotros. Por lo menos el tipo de alimentación, nosotros somos, pueden ser que sean vegetarianos o consumir otro tipo de alimentos sin sacrificio de animales como hace el humano, que es come carne. Entonces, esto, esto es en base a eso, ¿no? Pregunta 711. Los gozos de los bienes de la tierra. ¿Tienen derecho todos los hombres a usar los bienes de la tierra? Este es consecuencia de la necesidad de vivir. Dios no puede haber impuesto un deber sin haber dado los medios para cumplirlo. No. Pregunta 712. ¿Con qué objeto ha dado Dios atractivo a los goces de los bienes materiales? Respuesta. Para excitar al hombre al cumplimiento de su misión y también para probar por medio de la tentación. Entonces, podemos poner como ejemplo, bueno, esto tiene muchos ejemplos, pero un ejemplo de eso por lo menos es como la gula, que, o sea, el alimento, todos los alimentos son ricos, la comida es muy rica, pero lo que sucede por lo menos en la gula, que ya se convierte en algo patológico. Sin embargo, siempre va a haber la tentación de estar en exceso, comer en exceso. Esto nos lleva a tener, a hacer, o sea, descuidar nuestro cuerpo, hacerle daño a nuestra salud. Y esto nos lleva a un sobrepeso y de ahí se desarrollan una serie de complicaciones, pues, que ya todos conocemos. Lo mismo que pregunta, ¿qué objeto tiene la tentación? Es lo mismo. Desarrollar su razón debe ser preservarle de los excesos. O sea, ningún exceso, en ninguno de las cosas, ningún exceso es bueno. Lo vemos con los pecados, los pecados capitales, el exceso de la gula, de la ambición, de la avaricia, de la lujuria, todas estas cosas. Si el hombre no hubiese sido excitado al uso de los bienes de la tierra, más que con la mira de su utilidad, su indiferencia hubiera podido comprometer la armonía del universo. Dios le ha dado el atractivo del placer que le solicita el cumplimiento de las miras de la providencia. Pero con este mismo atractivo Dios ha querido además probarle con la tentación que le arrastra al abuso de que su razón ha de preservarle. Los goces de los bienes de la tierra. Los goces, esta pregunta 713, los goces tienen límites fijados por la naturaleza. Ya esa es la, Sí, ya esa es la, aquí. Vamos por la 715.
lo necesario y lo superfluo. Pregunta 715. ¿Cómo puede conocer el hombre el límite necesario? El prudente lo conoce por intuición y muchos por experiencia adquirida a sus expensas. Esto es puede decirse por las experiencias negativas que muchos se quedan sin nada, o sea, por lo menos la avaricia, el avaro, el que ahora cuando pierden sus cosas es cuando valoran todas las cosas que han tenido, ¿no? Pregunta 716. ¿La naturaleza no ha trazado límites a nuestras necesidades por medio de nuestra organización? Sí, pero el hombre es insaciable. La naturaleza ha trazado límites de sus necesidades por medio de la organización, pero los vicios han alterado su constitución y le han creado necesidades que no son reales. Necesidades personales que terminan afectando la naturaleza, por lo menos como decíamos siempre, el cambio el cauce de los ríos, que la gente por beneficios propios han desviado todo el cauce de los ríos, todo lo que la naturaleza nos ha provisto, que debe ser así, por algo están así, por algo tienen o sea, por algo han sido formadas y han crecido creadas así. Por eso entonces vienen los desbordamientos de los ríos, todo esto. Pregunta 717. ¿Qué debe pensarse de los que amontonan bienes terrestres para conseguir lo superfluo, en perjuicio de los que carecen de lo necesario? Una, desconocen la ley de Dios y habrá de responder de las privaciones que hayan hecho sufrir. El límite de lo necesario y de lo superfluo nada tienen de absoluto. La civilización ha creado necesidades de que carece el salvaje y los espíritus que han dictado estos preceptos no pretenden que el hombre civilizado deba vivir como salvaje. Todo es relativo y a la razón toca hacer la justa distribución. La civilización desarrolla el sentido moral y al mismo tiempo el sentido de la caridad, que introduce a los hombres a prestarse mutuo apoyo. Es lo que decimos. Mucha gente o sea, mucha gente ha tenido la necesidad de crear, de tener mucho dinero, de ser avaricia, pero no piensan en la caridad humana, no piensan en la necesidad del otro. O sea, hacen su propia fortuna y su propia, a costa del sacrificio de los demás y sin pensar en las otras personas. Entonces, esto es innecesario, o sea, esto no puede ser bien visto ante los ojos de Dios. La tercera parte son las privaciones voluntarias y las mortificaciones. Entonces, la ley de conservación obliga a atender las necesidades del cuerpo. Sí, sin fuerza y salud es imposible trabajar. Pregunta 719. ¿Es censurable que el hombre busque el bienestar? El bienestar es un deseo natural y Dios no prohíbe más que el abuso porque este es contrario a la conservación. No mira como un crimen el que busque el bienestar, sino es adquirido a expensas del otro y si no ha contribuido a mejorar vuestras fuerzas morales y físicas. Entonces, esto es algo importante aquí porque Dios, o sea, aquí Dios no nos dice que es malo, o sea, que uno busque su bienestar, o sea, vivir bien, vivir cómodo, eso no es malo, eso no está mal visto ante los ojos de Dios. Pero si yo me exagero en esas cosas que no son superfluas, que no son necesarias, y adquiero bienes sin pensar en los demás y no doy caridad, no veo el mendigo, no le ayudo,
Si veo que mi hermano está pasando necesidad y si no tiene, o sea, no está bien. La pregunta 720. ¿Las privaciones voluntarias con mira a una expiación voluntaria también tienen mérito ante Dios? Respuesta. Hacer bien a los otros y tendréis más mérito. ¿Hay privaciones voluntarias que son meritorias? Sí. La privación de los goces inútiles, porque desprenden al hombre de la materia y elevan su alma. Lo meritorio es resistir a la tentación que solicita los excesos o el goce de las cosas inútiles. Disminuir lo necesario para dar a los que no tienen bastante. Si la privación no es más que un vano simulacro, es irrisorio. Entonces, bueno, eso aquí lo dice todo, ¿no? Vamos por la pregunta 721. La vida de mortificaciones ascética ha sido practicada desde muy antiguo y en diferentes pueblos. ¿Es meritorio bajo algún aspecto? Pero, respuesta. Preguntad a quien aprovecha y tendréis la contestación. Si no aprovecha más que al que practica y le impide hacer el bien, es egoísmo, cualquiera que sea su pretexto. La verdadera mortificación, según la caridad cristiana, consiste en privarse y trabajar por los otros. Es lo que hacen los misioneros o las personas que dan o sea, hacen su trabajo para el beneficio de los demás, ¿no? Los voluntariados. Pregunta 722. ¿Está fundada en la razón la abstención de ciertos alimentos prescrita en diversos pueblos? Todo aquello de que pueda alimentarse el hombre sin perjuicio de su salud está permitido, pero los legisladores han podido prohibir ciertos alimentos con un fin útil y para dar más crédito a sus leyes. Las han presentado como emanadas de Dios. Es lo que hacen las religiones, que algunas religiones prohíben el uso de alimentos, por lo menos en la India, la vaca, que la consideran un animal sagrado, y los árabes o los judíos que no comen el cerdo pues lo utilizan con fines religiosos. Pregunta 723. ¿La alimentación animal es contraria en el hombre a la ley natural? En vuestra constitución física la carne alimenta la carne, pues de otro modo el hombre se deterioraría. La ley de conservación constituye al hombre en el deber de mantener su fuerza y su salud para realizar la ley del trabajo. Debe pues alimentarse según la exija su gobernación, su organización. Bueno, en esta pregunta yo no como carne y pues pienso de que la carne, hay otras fuentes de proteína para el beneficio del ser humano que no necesariamente tiene que ser la carne. Entonces no tengo mucho con agregar a esta pregunta. 724. ¿Es meritorio la abstención de la alimentación animal o de otra clase por vía de expiación? Si se priva por los otros, sí, pero Dios no puede fijarse en la mortificación cuando no existe una privación seria y útil. Y de aquí que digamos que son hipócritas los que se privan en las apariencias. Entonces, pues, es lo que diga. Eso no quiere decir que si yo no como carne y no estoy de acuerdo con el sacrificio de comer carne, pues las otras personas no pueden hacerla, ¿no? 725, pregunta 725. ¿Qué debemos pensar de la mutilación del cuerpo del hombre o de los animales? Aquí contesta con admiración.
¿A qué semejante pregunta? Preguntar otra vez si una cosa es útil. Lo útil no puede ser lo inútil no puede ser desagradable a Dios. Y lo nocivo le es siempre desagradable. Porque saberlo, Dios es sensible únicamente a los sentimientos que si a Él elevan las almas, practicando su ley y no violándola, como podéis sacudir vuestra materia terrestre. Me pareció muy lindo y ojalá pudiéramos grabarlo en nuestras mentes. Sobre todo esta parte de aquí que dice, porque saberlo, Dios es sensible únicamente a los sentimientos que hacia Él eleven las almas. Lo desagradable no va con Dios. O sea, eso es una ley que no podemos violarla. Pregunta 726. Si los sufrimientos de este mundo nos elevan según el modo como se soportan, ¿nos elevamos por lo que voluntariamente nos creamos? Respuesta. Los únicos sufrimientos que elevan son los naturales, porque proceden de Dios. Los sufrimientos voluntarios para nada sirven cuando ningún bien reportan a otros. ¿Crees tú que los que acortan su vida con rigores sobrehumanos, como los bonzos, los faquires y ciertos fanáticos de muchas sectas, adelantan su camino? Porque no trabajan mejor en bien de sus semejantes, que vistan al indigente, que consuelen al que llora, que trabajen por el enfermo, que sufran privaciones para que alivien a los desgraciados, y entonces su vida será útil y agradable a Dios. Cuando en los sufrimientos voluntarios que se experimentan no se mira más que a sí mismo. Ese egoísmo, cuando se sufre por los otros, es caridad. Estos son los preceptos de Cristo. O sea, si nosotros no practicamos la caridad, pues no, nosotros tenemos que buscar siempre lo agradable a Dios y tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro y pensar en el otro para que dejar el egoísmo, podamos practicar la caridad. Y por último, la pregunta 727, si no se deben crear sufrimientos voluntarios que no tienen utilidad alguna para los otros, ¿se debe procurar preservarse de los que se prevén o amenazan? El instinto de conservación ha sido respuesta. El instinto de conservación ha sido dado a todos los seres contra los peligros y sufrimientos. Castigad vuestro espíritu y no vuestro cuerpo. Mortificad vuestro orgullo, ahogad vuestro egoísmo, semejante a una serpiente que os robe el corazón. Y haréis más por vuestro adelanto que no con rigores que ya no son de este siglo. Entonces, es lo que, bueno, de ejemplos de todas estas cosas que hemos visto, que hemos hablado, hay muchos. Por lo menos en esto, esta gente que se flagela en Semana Santa porque creen que de esa manera pues están sacrificando y están agradando a Dios y no es así. Lo mismo que las personas que ponen su vida, los que van, por lo menos, por decir así, el que conduce y va a un exceso de velocidad, que pone su vida, no se cuida a sí mismo. Entonces, no sé, pero conclusión de la charla, podemos decir que, pues, que Dios nos ha dado a todos los modos de vivir, de conservarnos, que ha sido el hombre que ha modificado y ha desviado todo el curso de la naturaleza para su beneficio propio,
que este beneficio ha dañado a la naturaleza, ha dañado al hombre. Que vivir en comodidad, vivir bien, estar bien, no es que sea malo. No es cuando nosotros nos llevamos a las personas por delante, cuando todo lo que hayamos conseguido ha sido en abuso del otro, en hacerle mal al otro, en no pensar el otro, todas estas cosas no son agradables a Dios, que no debemos, que debemos practicar la caridad, que no importa nuestro sacrificio humano si no hacemos el bien al otro. Entonces, bueno, todo esto nos concluye que definitivamente sin caridad no hay salvación. No sé si alguien tiene más que aportar a esto. A ver. Ya tienen los micrófonos abiertos las personas que quieran hacer preguntas, que quieran dar un aporte. Tenemos acá un asistente de lujo que es el doctor Manuel Barbo, así que también queremos oírlo a él si quiere decir algo. Y cualquier otro miembro del grupo que desee participar. Yo quiero participar, así que le estoy dando primero la prioridad a los otros que quieran, porque yo sí voy a decir algo, o quiero decir algo. No sé si hay alguien que quiera decir algo, preguntar algo, aportar algo. Bueno, yo quiero decir que de toda esta literatura que nos ha traído André Luis con los diferentes libros, las diferentes descripciones que hay en el mundo espiritual, pues la disyuntiva esto que plantea el estudio de hoy, lo necesario versus lo superfluo. Y hemos visto cómo antes de encarnar, los espíritus, pues que ya tienen algún grado de crecimiento, de progreso, no piden excesos. Es decir, no piden excesos, piden tener lo necesario, casi que podríamos decir lo estricto, porque muchas veces con los excesos, con lo superfluo, en pasadas encarnaciones nos hemos desviado de nuestro camino. Entonces, en una pregunta lo decías, ahorita en una pregunta y una respuesta lo citabas, que solamente hay que pedirle a Dios lo necesario, no lo superfluo. Y ellos hacen mucho énfasis en eso. Cuando antes de encarnar, hacemos mucho énfasis en eso, no tener de sobra cosas, pero cuando estamos aquí encarnados, entonces nos queremos ganar el baloto, todas las rifas, toda la lotería, mejor de que queremos tener todos los juguetes, ¿verdad? Entonces se nos olvida un poco, por ese olvido del pasado se nos olvida. No quiere decir, como lo dijiste tú, que no nos podamos dar un gusto, ¿verdad? Que no nos podamos dar un paseo, eso hace parte de la vida, ¿sí? Y eso es de lo que nos llevamos, ¿verdad? El poder conocer otro país, otra cultura, eso es algo interesante y es un aprendizaje. Entonces, sí nos podemos dar gusto, claro que sí, pero no el desperdicio, no el despilfarro, no el enfriamiento del corazón cuando hay personas que de pronto no tienen ni siquiera lo básico, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Eso es importante. Otra cosa, en cuanto al tema de la propiedad, en el mundo espiritual, en el libro Nuestro Hogar, relatan allí que solamente se le permiten, esa familia de Licias, el papá de Licias, había trabajado 30 años, o no sé si eran, sí, como 30 años en el mundo espiritual. En el mundo espiritual también se trabaja, ¿verdad? Haciendo muchos servicios, muchos trabajos, y había trabajado 30 años, y ahí decía que solamente se le permitía a cada persona tener una propiedad. Es decir, allá también hay casas,
allá hay también lugares donde nos ubicamos, nuestra familia. Jesús decía, hay muchas moradas en la casa de mi padre y solo se admiten una sola casa. No es como acá, que pues si yo tengo recursos puedo tener miles, cientos, decenas de casas, ¿verdad? Allá, por ley, se le permite a cada persona tener una sola propiedad, ¿sí? Que la consigue con las horas de trabajo, que se le llama bonus horas, con las horas de trabajo, las horas de servicio que también se realizan allá en el mundo espiritual. En los diferentes áreas, en los diferentes departamentos que hay, es una ciudad donde hay muchos deberes, muchos trabajos. Entonces, pero solamente en cuanto a la propiedad, y ahí otra vez lo necesario, se admite es tener una sola de esa propiedad. Bien, era como lo que quería decir. Hay otras cositas, pero no sé quién más quiere aportar algo al tema. Bueno, ya tú diste, Milagro, una conclusión. Pienso que no ha sido por casualidad que te haya tocado este tema a ti, que tienes, que tu profesión habla de los límites a veces de lo necesario y de lo superfluo en nuestras propias vidas. Hablaste de la gula, ¿cierto? Aquí nuestra otra hermana, la doctora Ivana, también nos habló, nos hizo una anécdota de que ella regañaba a sus pacientes en cuanto a si estaban en sobrepeso, todo ese tipo de cosas, en cuanto a que si quería seguir existiendo o si se quería enfermar, porque si seguía así como iba con sobrepeso, pues estaba llegando precisamente a su propia destrucción. Creo que le tocó a ella la ley de destrucción, no me acuerdo ahora mismo. Sí. ¿Quién quiere hablar? Ay, apúrate. ¿Quién quiere hablar? A ver, Dígame. Florecida Junior. Hola. Coincidencialmente, en estos días estaba buscando una conferencia y me salió la conferencia Violetas en la Ventana. Dura 5 horas, me duré 3 días porque la dividí en hora y media cada una para verla. Ahí hablan de lo que tú acabas de decir. Allá en el mundo espiritual la gente trabaja y le pagan por bonos, luz para trabajar, para que allá en el mundo espiritual, en la colonia de San Sebastián, hay teatros, conciertos, la gente, si se porta bien, le dan permiso para que venga a visitar a sus familiares. Pero todo depende del trabajo que hagan y la obediencia que tenga y mejorar las virtudes. Me encantaría que todos busquen eso en YouTube, Violeta en la Es un Ventana. audiolibro. Es un audiolibro. Sí, 5 horas, yo lo dividí en 3 días, porque de verdad es larguito, pero muy interesante de que así como tú dijiste que allá una persona tiene derecho a tener una propiedad allá en las colonias, porque hay varias, esta por lo menos yo no la conocía, San Sebastián, me pareció tan interesante, lo comparto con mis compañeros para que la oigan así como lo vi yo de a poquito y cogí apuntes. Me dio mucha alegría que el mundo espiritual me haya puesto frente a esa conferencia. Que Dios los bendiga y doctora Milagro, la felicito, tuvo muy buena su explicación. Gracias, Florecida. Bueno, Milagro, ya tuviste una conclusión, entonces danos entonces las palabras finales y te pedimos que nos hagas también la oración. Pues que esto, bueno, lo que hoy cuando hacía la charla, o sea, cuando realizaba la charla, decía, bueno, de pronto me hubieran preguntado hace un año que tener internet, que, como dice, estos son bienes que nos dan la naturaleza o que nos da la civilización, porque en aquella época, 1857, ya
fíjense que en aquella época ya Kardec hablaba de la civilización, y si nosotros nos ponemos hoy en el 2020, miren que la civilización siempre está avanzando y que son las mismas, la ciencia siempre ha estado evolucionando con, con el compás en que cómo va el mundo. Yo decía, si hace un año hubieran dicho que tener internet en mi casa, yo hubiera dicho que eso que era no era necesario. Pero fíjense que todo lleva una secuencia. Si nosotros no hubiéramos tenido el internet, ¿qué hubiera pasado con nuestro trabajo ahora que se inició la pandemia? Con, con nosotros, ¿cómo hubiéramos podido retroalimentarnos con estas charlas? Con todo esto, ¿cierto? Entonces, pienso de que esto no es malo, o sea, el internet no es malo, hacer el uso de todas estas cosas no son malas. Si le damos el desarrollo y le damos la necesidad que realmente sean, no podemos utilizar para cosas que no sean, que sean vanas y perfectas, como dices tú, que no tengan sentido de dañarnos a nosotros mismos. Entonces, conclusión, debemos adaptarnos a todas estas cosas para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo como seres humanos. Y pues eso quería decir. A ver. Listo, vamos entonces con la charla, con la oración final, por favor, Milagro. Bueno,